Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. El programa en el cual nosotros nos vamos a abocar es relacionado a la lingüística, lo que tiene que ver con esta nueva tendencia de ideología de género en generar una especie de lenguaje inclusivo. Ese es el verso que nos vienen haciendo hace rato, pero que van modificando determinados parámetros de los cuales no están ni siquiera aceptados por la Real Academia Española, ni tampoco dentro de lo que es la cultura o la lingüística nacional argentina. Sin embargo, hay una tendencia de imponernos esto, y poco a poco creo que lo van imponiendo como van imponiendo determinados parámetros relacionados a la ideología de género. Vamos a tocar este temita y para mí es un gusto compartir el programa con Leandro Hassan Bracamonte. Leandro, gracias por estar con nosotros. Un gusto. El gusto es mío, para mí es un honor estar por primera vez en este hogar. Realmente para mí es una mención especial esta invitación y te agradezco mucho a vos, a todos los televidentes. Espero poder ofrecer algo que sea de beneficio para quienes nos están viendo hoy. Estoy seguro que lo va a hacer porque Leandro, aparte de ser un experto en comunicación social, está orientado en el estudio lingüístico y literatura, por supuesto dentro de lo que es también la filología persa. Te voy a invitar a ver, como dar el puntapié inicial, un pequeño videíto de lo que está produciendo la Universidad de La Plata, justamente relacionado a la ideología de género. Tienen un estudio de televisión y esto es lo que nos quieren mostrar. Lenguaje inclusivo, y la primera pregunta que nos hacemos es si tiene algún sentido escribir con el arroba, con la X o hablar con la E. Sabemos que históricamente el lenguaje ha sido machista, pero no nos dimos cuenta hasta que empezamos a cuestionar ciertas palabras y evidenciamos que el lenguaje es desigual. ¿Qué significa esto? Que hay gente que cree que cuando decimos los alumnos, los empresarios, los docentes, estamos hablando tanto de hombres y mujeres. Pero si hablamos de hombres y mujeres, ¿por qué nos referimos a ellos en masculino? Hay personas que no se sienten representadas con la O, por eso apareció el arroba, para representar tanto a hombres como a mujeres. El problema es que el arroba evidencia una cuestión binaria y no representa a todas las diversidades sexuales. Ahí es cuando aparece la X como reemplazo del arroba. Tanto la X como el arroba tienen un gran inconveniente, que es que podemos usarlas para escribir, pero no en la oralidad, es decir, no podemos hablar con la X y con el arroba. Por eso aparece la E como una gran herramienta para empezar a implementar el lenguaje inclusivo. Empezamos a decir chiques, amigues, todes, como una forma de reemplazar al lenguaje machista. Hoy son los jóvenes quienes impulsan y promueven este lenguaje. Hay personas que piensan que no hay que utilizar palabras que no estén en la RAE. ¿Vos de verdad usás todas las palabras que están solo en la Real Academia Española? Si podemos cuestionar el lenguaje machista y construir entre todos nuevas formas del habla, ¿por qué nos preocupa tanto lo que está en la RAE? No somos el único país que utilizamos el lenguaje inclusivo. Esta revolución feminista se está dando en todas partes del mundo. Mirá. Nosotres, como estudiantes agrupades, compañeros, hoy se cumplen 4 días épicos de trabajo. Nosotres no estamos abiertos o abiertes al diálogo, es falso. El lenguaje avanza y es independiente de cualquier institución. La lengua existe antes que la Real Academia Española, así que lo lógico sería que la Real Academia Española se adapte y no al revés. Bueno, lo que podemos observar es al grado de ridiculez que podemos llegar y estupidez que podemos llegar. Estos temas también los tocamos en alguna oportunidad con Juan Carlos Monedero, que también ha trabajado el tema profundamente, pero me encantaría escuchar tu visión de la cosa, cómo es desde el punto de vista un experto en filología persa, cuando ve estos elementos. Quisiera que me... Bueno, con su permiso, creo que yo esto lo había visto antes, obviamente, es decir, trato de ponerme al día acerca de esta temática, y lo primero que se puede divisar, ¿sí?, es el fundamento central con el cual se intenta legitimar, ¿sí?, esta nueva lengua, ¿sí? Es una lengua distinta que no es castellano, ¿sí? Es decir, las lenguas no cambian estructuralmente, no aceptan cambios estructurales, sino cambios semánticos, fonológicos, ¿sí? Lo que se plantea desde el supuesto lenguaje inclusivo, que su mismo nombre es falaz porque es un lenguaje exclusivo, es decir, es el lenguaje exclusivo de una secta, ¿sí?, que quiere
destruir a la cultura popular y ancestral de todos los hispanoparlantes, ¿no? Es decir, se hace una propuesta estructural gramatical nueva, ¿sí? En reemplazo, o sea, dejaría de ser lengua castellana. La fundamentación es una especie de argumentación metalingüística, es decir, la mirada subjetiva de uno sobre la estructura lingüística de una lengua, donde se le asocia un prejuicio ideológico, ¿sí?, a la lengua castellana, ¿sí? Ella parte de un puntapié, que es la adjetivación de que la lengua castellana es machista, ¿sí? Da el ejemplo... Debe ser de las pocas lenguas que tienen masculino y femenino. No de las pocas, pero bueno, vamos a desarrollar un poquito más esto. Esta visión, ella utiliza como ejemplo lo siguiente. Dice, bueno, si hay un grupo mixto, nos referimos a con el masculino. Decimos, por ejemplo, no sé, en esta reunión hay 4 mujeres, un hombre, y decimos nosotros, ¿sí? No nosotras. Entonces, en base a esa mirada subjetiva de una regla gramatical, dicen la lengua es machista, toda la lengua es machista. Requiere una reforma integral, ¿sí? Es decir, el progresismo como filosofía sofista en el siglo XXI, ¿sí?, parte del postulado de que todo lo que viene de atrás es una pesada mochila que hay que reformar o que hay que sacársela, ¿sí? Llámese religión, concepciones identitarias, y dentro de todo eso está la lengua, ¿sí? Entonces, lo que intentan es generar el prejuicio de que nuestra lengua materna y la lengua que heredamos nuestros ancestros, la lengua castellana, que es una de las lenguas más importantes y ricas de la humanidad, es una lengua machista, o sea, hay que destruirlo, ¿sí? Sabemos, ¿no? Recuerdo esa entrevista que han tenido acá con el licenciado Lucas Carena y el licenciado Juan Carlos Monedero, esto mismo, ¿no? Es decir, es machista. Y con esa palabra generamos un denominador común con violadores, pederastas, etcétera, 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 ¿no? O sea, como si fuera todo un combo, como si fuera un Satanás inventado que hay que destruir. Bueno, lo primero que hay que demostrar es que esa adjetivación y esa concepción es falsa, ¿sí? ¿Por qué? Primero lo vamos a analizar desde la estructura. ¿Qué es el género en las lenguas? ¿Qué es el género gramatical como tal? ¿Hay una asociación directa y válida entre lo que nosotros entendemos como el sexo femenino y masculino y el género masculino y femenino en las lenguas? No. El género como tal es un mero accidente gramatical y es arbitrario, absolutamente arbitrario, y no hay forma de establecer una asociación entre el género gramatical y los sexos masculino y femenino, y mucho menos con los roles de género que lo femenino y lo masculino ocupan en una sociedad. Ejemplos. Cuando yo digo la ameba, sería extraño a la realidad asociar el sexo femenino a una ameba, porque una ameba no es un mamífero, no tiene vagina, no es una mujer. Como cuando yo digo el sol, no creo que el sol está teniendo un pene, ¿sí? Entonces es absolutamente arbitrario, ¿sí? Yo puedo decir el travesti, la travesti, y eso no va a afectar su realidad biológica, o cómo se vista o la preferencia sexual que tenga. Entonces, acá partimos de una base, ¿sí? La adjetivación y el entendimiento que se tiene de nuestra lengua es falso. Punto número 2, en lo sincrónico, es decir, en este mismo tiempo, vemos que otras lenguas de nuestro mismo tronco lingüístico, el tronco lingüístico indoeuropeo, ¿sí?, tienen una regla que es la misma pero al revés. Por ejemplo, en la lengua alemana decimos die Menschen, que significa los humanos. Die es el artículo definido femenino, ¿sí?
Entonces vemos que es una falacia en sí, no tiene un sustento. Esto es lo primero que tenemos que distinguir, ¿sí? Después podemos continuar con otro de los argumentos, que es una argumentación, no un fundamento, que es la cuestión de la RAE no RAE, ¿sí? Es decir, todo lo que sea feminismo, progresismo, ideología de género, siempre tiene una misma táctica, que es la táctica maniquea, ¿sí? Es decir, si vos estás en contra del aborto, estás a favor de que las mujeres mueran en aborto clandestino. No hay punto medio. Si uno critica la hipocresía del ni una menos, uno está a favor de la violación y la muerte de mujeres, ¿sí? Si uno está en contra de la ley ESI, uno está a favor de que no haya educación sexual, ¿sí? Siempre son extremos. son extremos, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Si uno no acepta el lenguaje inclusivo, se dice que uno es militante de la RAE, que uno es un colonialista en lo lingüístico, porque supuestamente el español, bueno, lo trajeron los colonizadores, etcétera, cuando en realidad el español fue la herramienta que se utilizó como lengua franca. Es decir, el español solo se fue propagando, es decir, hasta la época de Franco prácticamente no hubo políticas lingüísticas duras, ¿sí? Evidencia de eso es que mismo en España tenemos el catalán, el gallego, el vasco, ¿sí? Con millones de hablantes, quiere decir de que no hubo nunca un etnocidio de lo español contra lo no español, lo castellano contra lo no castellano. En Hispanoamérica lo mismo, es decir, el quechua es una de las cosas más interesantes de ver en la historia lingüística de nuestro continente, de que después del dominio español, el mapa lingüístico del quechua se expandió, porque los jesuitas decidieron aprenderlo y enseñarlo, y enseñar el cristianismo desde el quechua, ¿sí? Entonces, bueno, primero... Lo mismo pasa con el guaraní, por ejemplo, guaraní, otras lenguas. Sí. La lengua castellana no es ni colonialista, no es ni machista. Y ¿cuál es el objetivo, entonces? ¿Sí? Sabiendo que esto es falso y que en última instancia no importa, porque detrás de esto hay un voluntarismo. Yo quiero que esto sea así, tiene que ser así, ¿sí? Claro. De la misma forma que da igual demostrar de que hay vida en el vientre materno, de que esa vida es como la tuya, como la mía, pero en otra fase, da igual, lo que importa es imponer el aborto. Acá pasa lo mismo y tenemos que partir de esa base para entender estas cosas, que es una cuestión de poder y de política, no de razones. Cuando decís secta, que fue lo primero que utilizaste al principio, más que ideología, ¿no? ¿Te referís por qué? ¿Se transforma en una especie de secta todo esto? Sí, por supuesto. Que impone, como decís. Y te voy a decir por qué. Es decir, el entendimiento que se hace en religiones comparadas sobre las distintas corrientes religiosas se distingue lo que es una religión de lo que es una secta. En donde se empieza a distinguir los rasgos sectarios de una corriente religiosa, pseudo religiosa, cuando se empieza a estrechar los vínculos con el exterior y a filtrar la información que no es proveniente de una organización o una ideología en particular. A lo que apunta el lenguaje inclusivo es a eso, ¿sí? Es a que en el mediano o el largo plazo no se puede acceder a información que no esté filtrada por la ideología de género, que es, o sea, el lenguaje inclusivo es la ideología de género en la lengua, ¿sí? Es decir, se hizo una investigación del orden sociolingüístico acerca del nivel de aceptación que tiene el lenguaje inclusivo y entre un 70 y un 80% de las personas lo notan extraño, lo notan distante, lo notan cacofónico, ¿sí? Otro gran porcentaje dijo que no lo pueden practicar, ¿sí? Es decir, que aunque quieren no les sale naturalmente, ¿sí? Entonces,
esta faceta de este etnocidio que estamos viendo, ¿sí? Es decir, hay una destrucción de nuestra cultura íntegramente, es apuntar a la niñez, ¿sí? Es decir, hay otros videos, en ese mismo video sobre el lenguaje inclusivo, se muestra una niña que la mandan al colegio y en el colegio ella empieza a hablar con lenguaje inclusivo, la maestra le llama la atención y bueno, ella le dice a la madre, la filma, le dice, el lenguaje inclusivo es un derecho. La sexualidad, una nena de 6 años, 6 años, sí. Las sexualidades disidentes, y lo dice la nena, tienen derecho a ser nombradas. Obviamente no es algo que la nena aprendió ni consiguió, sino una ideologización, un adoctrinamiento que, ¿sí?, que lo reproduce, ¿no? Es un derecho. Y este es el punto. Es buscar la legalización forzada del lenguaje inclusivo. En España esto ya existe, no es una advertencia del orden personal, sino que se está intentando reescribir la Constitución española en lenguaje inclusivo, ¿sí? Y hay otros países donde no en la estructura, pero sí en los términos y en la semántica, ya está regularizado. Y llamarle a un travesti como el travesti no quiere, te puede implicar una pena, como por ejemplo en Canadá, ¿sí? Entonces lo que se busca es eso, ¿sí? Es decir, concretar un Estado totalitario mediante la lengua. Es la concreción de aquello que George Orwell, en su obra 1984, describió proféticamente. La verdad, yo tenía 11 años cuando leí esa novela, nunca me imaginé que sería realidad, pero lo es, ¿sí? O sea, quien domina el presente domina el pasado. Este es el lenguaje inclusivo, ¿sí? O sea, ellos tienen una parte del poder, te dicen, la lengua castellana, que tiene milenios de formación, no sirve, hay que destruirla, hay que sepultarla, ¿sí? Quien domina el presente domina el pasado, y quien domina el pasado domina el futuro, ¿sí? Entonces, el siguiente paso son reescribir las obras, ¿sí? Ya se está haciendo, se hizo con El Principito, no es un libro aleatorio el que eligieron, porque es uno de los libros simbólicamente importante, de las primeras lecturas, entonces se busca imponerlo ahí. Y aparte, justamente George Orwell, en su obra 1984, mostraba la penalización de la utilización del inglés que no era el del nuevo régimen, ¿sí? Y hacia eso vamos. Muy interesante sobre el Estado totalitario que lingüísticamente se utiliza. Quisiera que me dijeras si hay otros países, otras lenguas, obviamente, donde se ha tomado también como referente esto, pero me lo vas a decir después de este pequeño corte que seguimos con Leandro Hassan Bracamonte, experto en lingüística. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos aquí en Contracara con Leandro Bracamonte. Por supuesto que quiero anunciarlos que todos los que quieran colaborar con TLB1 lo pueden hacer. PCR, TLB1, dos elementos fundamentales para
cambiar esta realidad, llevar a ustedes mejor programación, más cosas, más elementos. Puede ingresar a través de nuestra página web y aportar lo que pueda dentro de su capacidad. Muy agradecidos, siempre decimos, dónenos un café por mes, Y los 77.000 que nos siguen donaron un café por mes, estaríamos haciendo una programación y probablemente también el famoso noticiero que alguna vez queremos hacer y que seguramente va a aportar muchísimo. Pero bueno, eso va a ser en el momento que podamos despegar un poquito con la ayuda de todos ustedes. Volvemos con don Leandro. Leandro, te había quedado pendiente del bloque anterior si las otras lenguas, inglés, francés, alemán, etc., tienen también estas connotaciones que se quieren imponer a través de la ideología de género. Bueno, hay un colega mío, ¿sí? Que se llama Joaquín Almuhajer, que es un lingüista argentino de la Patagonia, que hizo un análisis sincrónico de distintas lenguas y la cuestión de género, ¿sí? Y ver si esto del entendimiento de la lengua como machista de forma absoluta es aplicable o no, ¿sí? Y tomó ciertas lenguas para su estudio que son bastante reveladoras. La primera era islandés, la lengua de Islandia, ¿sí? Es una de las lenguas que menos mutó en medio milenio, ¿sí? Es decir, que está muy emparentada con el nórdico antiguo. Y la hablan muy poquito, güey. 300.000 personas. Sí, 300.000. ¿Sí? Islandia, por su geografía, bueno, como dice su nombre, está aislado. Y bueno, Islandia, como las sociedades nórdicas escandinavas, es considerada por los militantes de la ideología de género como un sumón, ¿no?, de las libertades individuales, libertades sexuales, es decir, es como una especie de rumbo a seguir, ¿no? Es decir, el mundo escandinavo y nórdico está visto como tal, ¿no? Y digamos, los rankings que se hacen supuestamente son los países con más igualdad de género, etc. Muy bien. Vemos que el gobierno islandés, ese mismo que es vitoreado como un ejemplo a seguir, tiene políticas muy conservadoras con respecto a la lengua y a la cultura, ¿sí? Es decir, los hijos o hijas tienen que tener por lo menos un nombre islandés folclórico, la estructura de los apellidos se mantiene, hijo o hija de, es decir, tiene un sufijo, ¿no?, que es son o dotir, hijo o hija, ¿sí?, respectivamente, ¿no? Johan, suponte Johan dotir, hija de Johan, etcétera. La lengua islandesa tiene masculino, tiene femenino, tiene los pronombres muy parecidos a nosotros, casos gramaticales, transitividad, etc. Diríamos que es una lengua súper machista, claro. Sin embargo, no condice. Otro ejemplo es el finlandés. El finlandés, si bien Finlandia forma parte de Escandinavia y se lo considera un país nórdico, la lengua no forma parte, digamos, del conglomerado de lenguas indoeuropeas ni germánicas. Es otro origen. Y vemos que en esa lengua no existe nosotros y nosotras. ¿Sí? No existe. Es decir, no hay género morfosintáctico. Acá ya queda representado y demostrado de que no hay una conexión entre los roles de género y los usos gramaticales. Pero vamos a expandir un poco más. La lengua árabe, ¿sí?, que la utilizan más de 20 países en sus distintas variantes, tiene, por ejemplo, anta y anti, es decir, tú para masculino y tú para femenino. Obviamente tiene vosotros, vosotras, ¿sí?, tiene ellos, ellas, ellas dos, ellos dos, es decir, en el árabe el número es singular, dual y plural, ¿sí? Y aparte, bueno, tiene masculino y femenino. Y si bien existen muchos prejuicios con respecto a lo que en Occidente entendemos como el mundo árabe,
Es decir, por un lado está muy instalada la imagen de la sociedad saudí, donde la mujer está completamente relegada. Hay países donde las mujeres viven muy bien, como es el caso de Líbano, de Siria. Obviamente antes de la guerra no sabemos, pero bueno, en definitiva se podría decir que son países muy libres con muchas libertades individuales. Nuevamente evidenciamos de que no influye. Y vamos a más, en la lengua persa, que es la lengua que en este humilde servidor tiene el honor de representar y de enseñar, no tenemos género morfosintáctico. Mo significa nosotros o nosotras, depende del contexto. Onho significa ellos o ellas. ¿Sí? Y vemos que la lengua persa se utiliza tanto en Irán, donde las mujeres concentran las mayores riquezas del país y tienen puestos políticos, económicos importantes, militares, etc. Y también la lengua persa utilizada por los talibanes, que es un movimiento absolutamente misógino que obliga a las mujeres a utilizar burka. ¿Sí? Vemos de vuelta que no hay una representación. Tenemos el ejemplo de Japón. Si bien yo no tengo una formación en la cultura nipona importante, el japonés tampoco tiene género morfosintáctico y se evidencia en la sociedad japonesa ciertas cuestiones con respecto a una misoginia importante, ¿no? Es decir, en las publicidades que se ven por las calles de Japón, se ve a la mujer siempre en tareas domésticas, etc. También hay ciertos problemas de sexualización de los infantes, etc. Son problemas que hay. Por ahí no son generales, pero son problemáticas que existen. Aparte, las sociedades orientales como China, Corea y Japón tienen una base filosófica y ética en el confucianismo. El confucianismo tiene un sentido de la jerarquía muy importante y bueno, es una jerarquía donde el rol social está abanderado por el hombre. Y vemos que no hay género morfosintáctico. ¿Sí? Acá queda probado que el lenguaje inclusivo es una falacia para imponernos políticas determinadas. Para terminar tu consulta y pasar a otro tema, hay lenguas donde se está tratando de imponer algo parecido, por ejemplo en el sueco, que también en Suecia, país que exporta feminismo, ¿sí? Es decir, en Suecia se forman las feministas más importantes, se ve la cátedra de estudios de género, etc. Y bueno, exporta a todo el mundo. Bueno, la embajadora de Suecia acá en Argentina, bueno, yo estoy al tanto de las noticias y dice, bueno, las misiones culturales en Argentina, en Latinoamérica, es difundir el feminismo, ¿no? O sea, precisamente, se inventó un pronombre nuevo, ¿sí? Que es el hen, que bueno, es para ello, aquello que no es ni hombre ni mujer, ¿no? Entonces, es una estrategia que está rondando por varios lugares, por varios espacios. En inglés algo también pasa, ¿sí? De hecho, hay una comedia, un spot publicitario que es una comedia, donde, bueno, te muestran los 52 pronombres nuevos que hay en el inglés. Y bueno, la gente va a estudiar inglés y a la primera clase se va, dice, si tengo que aprender 52 pronombres nada más, imagínate. Y que si te equivocás podés ir preso, tener multa, etc. Claro. ¿Sí? Ese es más o menos el mapa, ¿sí? El lenguaje inclusivo en Argentina fue mutando, ¿sí? Digamos, primero nació como una especie de jerga entre anarquistas, ¿sí? Donde nacen las primeras feministas radicales en ese ambiente, donde, bueno, se utilizó esto de la X, el arroba, etcétera, ¿sí? Para reemplazar la marca de género. Y, bueno, justamente hablaba esta chica sin saber cómo es el desarrollo de las lenguas. Bueno, habría que contarle que las lenguas primero son orales y después se escriben. Pero el lenguaje inclusivo nació al revés. ¿Sí? O sea, primero nació como algo escrito. Como no tenía representación sonora, porque uno no puede hablar con el arroba ni con la X, porque es una consonante, armaron algo que es incongruente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando decimos les argentines, ¿sí? Les o le marca la transitividad del objeto indirecto. Les hablamos, les hemos hablado.
¿se entiende? Entonces ya hay una confusión, ¿sí? Bueno, hay distintos morfemas y semantemas en las distintas lenguas que son ambiguas. Pasa esto, ¿sí? Pero esto da la idea, muestra la artificialidad, la no espontaneidad, ¿sí? Que es algo programado, y ellos mismos lo dicen, el lenguaje inclusivo se irá perfeccionando. George Orwell, ¿sí? Distintos diccionarios de la neolengua, ¿sí? Y a esto hay que sumarle también, ¿sí? El etnocidio, ¿sí? O sea, la destrucción de nuestra cultura. Lucas Carena, el licenciado, en su momento hablaba sobre la cantidad cada vez menor de palabras que se utilizan, y eso justamente es otra vez Orwell, ¿no? Y a eso sumarle una estructura nueva es la destrucción, ¿sí? Es decir, hoy un egresado de 5º año en un colegio de la capital federal, incluso bueno, no puede tomar una obra de Cervantes, ni de San Juan de la Cruz, ni de Borges y entenderlo. Esto pasa hoy, ¿sí? Imaginémonos de acá a 20 años lo que puede pasar. Claro, en las próximas generaciones va a ser mucho peor, especialmente porque no solo no pueden comprender, sino que el idioma de ellos cada vez se va achicando más y van utilizando menos palabras y mayor violencia, ¿no? Porque cuando no hay palabras, cuando se termina la palabra, comienza la violencia. Leandro, te pregunto, por ejemplo, en estas cuestiones que vos dijiste, bueno, esto es un Estado totalitario, lingüísticamente es una forma de imponer. ¿Eso qué hace? ¿Que los argentinos o los hispanoparlantes seamos más permeables a esto? Es decir, sea más fácil, es un ataque obviamente cultural, religioso, político, pero ¿ese ataque nos hace que más vulnerables porque somos más permeables? Por supuesto, es decir, hay una frase que, bueno, en muchas culturas está presente, seguramente también, pero bueno, traigo a colación otro autor para ponerle una frutillita más a la torta. Ferdowsi, que es el padre de la lengua persa, o sea, la lengua persa que tenemos ahora es producto de 30 años de rescate cultural de Ferdowsi. Es decir, Irán en el contexto de la invasión árabe, con 200 años de intentar destruir la lengua persa, nace un hombre, un héroe, que es Ferdowsi, que es el Cervantes de los persas. El Cervantes, el Goethe, el Dante, lo que fuese, que él con su esfuerzo rescata lo que se estaba aniquilando, ¿sí? Y en este milenio, la lengua persa que tenemos hoy, que es la lengua oficial de la República Islámica de Irán, Afganistán, Tayikistán, conocida por la lengua de los 1000 poetas, que tiene una riqueza civilizatoria grandísima, él dijo algo: quien conoce es poderoso. Inversamente es lo mismo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos el grado de ignorancia y de falta de erudición, y ni que hablar de falta de sabiduría de la clase política de los estados hispanoamericanos y lamentablemente también de España, realmente es preocupante. Es decir, los problemas políticos son problemas educativos, también teológicos, ¿no? Pero quisiera hacer hincapié en esto. Son problemas educativos. Nosotros vemos a distintos personajes, hay que decirlo así, que ocupan puestos de poder, que deciden por la vida de millones de argentinos, que no... Es decir, todos pronunciamos mal, todos le pifiamos en alguna palabra, todos le pifiamos en algún acento, pero realmente no poder conjugar bien un verbo, ¿sí? O peor, no tener congruencia en lo que uno habla, producto de las drogas o producto de, digamos, de la ignorancia, realmente es muy preocupante. Estamos hablando de la clase política. Es decir, la lengua es tan importante como todos los sentidos. Quien está desafectado del sentido de la lengua es como si no pudiera ver, oler, escuchar, etc. Hay un problema de salud que se llama afasia, ¿sí? Que se da por lesiones cerebrales, que es que al ser humano se priva de la lengua, no se puede comunicar, ¿sí? Hay personas que mediante tratamientos pudieron salir de eso parcialmente y describieron su situación como una situación de ahogo, como si le faltara el aire, ¿sí?
Ese es el estado cultural, político y estructural de los países hispanoparlantes. Y eso trae el lenguaje inclusivo. ¿Fui claro? Sí, creo que más claro, echarle agua. Fíjate que todo esto ha sido tan claro que uno percibe que todo esto que empieza como una cuestión de capricho, ¿no? Como una broma, como algo, es decir, inclusive los más grandes, ¿no? Que escuchamos esto, nos parece absurdo y como que no va a tener trascendencia, ¿no? Pero lo vemos en un martilleo permanente con los medios de comunicación, que en realidad es lo que acabas de decir, ¿no? Esto es no solo el Estado totalitario, sino una infiltración para romper con todo lo que hay adentro. Y cuando uno rompe con el idioma, obviamente rompe con la cultura, con la forma de comunicar, en fin, ya pierde el norte uno. Pero todo esto que te comentaba que empezaba como parecía una broma, o estas cosas de chicos, como bien lo planteamos, empieza a ser tomado por organismos públicos del Estado, que escriben como tal. La misma Cancillería Argentina, los ministerios de educación, hay diferentes sectores, provincias, ¿no es cierto?, gobernaciones. Esto ya empieza a tomar un cuerpo que es distinto a la estupidez que nosotros creíamos que en realidad eran. Así es, así es. Eso es muy preocupante, realmente va para peor, pero bueno, así como Ferdowsi pudo sacar su lengua a flote después de 200 años de etnocidio y genocidio, ¿cómo no vamos a poder sacar nosotros adelante una lengua como el castellano? ¿Cómo la sacó adelante? Y sabiendo que acá tenemos una persona, gente como Borges. ¿Sí? Ferdowsi hizo algo realmente maravilloso y es muy revelador. Él estuvo en contacto con los más humildes, ¿sí? Con los agricultores y con la gente del interior, no de las grandes orbes. Y con ellos fue recogiendo, además de sus investigaciones, toda la historia cultural, desde la época mitológica de los persas hasta la invasión de los árabes, y armó una historia en versos que la presentó al rey y fue tan cautivante que dijo, esto es lo que quiero. Y todos los reyes que vinieron en el futuro se maravillaron tanto que terminaron por aceptar eso. O sea, él mismo rescató la cultura, la memoria cultural de un pueblo milenario a través de la lengua. Y acá nos revela algo. El lenguaje inclusivo, como factor colonial y etnocida de nuestra cultura, tiene algo que es revelador. Si bien yo no soy marxista, es decir, en el sentido político ni filosófico, hay un análisis interesante, que es el análisis de clase. El lenguaje inclusivo no es la lengua del pueblo, ni el pueblo en términos culturales, ni los trabajadores en el sentido de clase, ¿sí? Es una vanguardia que se cree iluminada, que quiere romper todo lo demás, ¿sí? Porque lo considera inferior, ¿sí? Entonces, la reestructuración de nuestra cultura a través de nuestra lengua está en nuestro pueblo. Está en aquel vecino, está en aquel argentino que vive en el interior, en aquel argentino de pueblo, ¿sí? Y no en las urbes cosmopolitas, que son la entrada del colonialismo. La gente del interior de Argentina tiene mucho de nuestra obra nacional, que es el Martín Fierro. La reestructuración tiene que venir por ahí. Mirá vos. Un poco, te comparto plenamente, un poco lo imaginaba en esta llegada que ahora viene por los medios de comunicación, por el feminismo, por toda ideología de género, un poco comparativa a cómo se imponía determinadas visiones del mundo entre civilización y barbarie durante la década, ¿no es cierto?, del siglo XIX, ¿no? Tal cual. Donde todos los libros franceses, ingleses que venían a determinado sector de la sociedad le imprimían en la cabeza de esa sociedad un tinte netamente europeizante.
abandonando la cultura propia nuestra, ¿no es cierto? Entonces, creo que grandes autores, incluyéndolo, lo mencionabas mucho a Borges, ¿no? Borges aprendió el inglés antes del castellano. Sí. Sin embargo, no quita, brillante escritor en castellano. No quita, por supuesto, la cantidad de obras de tantos otros que han contribuido. Simplemente hacer honor a eso. A mí me gustaría poner el último dato y que me hagas tu reflexión de este literato, llamémoslo, de este pensador, de este miembro de la Academia de Idioma Español, la Real Academia Española, que dice esta observación frente al lenguaje inclusivo. ¿Los usos y costumbres pueden llevar a que se cambie? Sí, claro, por supuesto que sí. Es decir, eso va por delante. Es decir, que la lengua la modifican los hablantes. Y de modo que si un cambio profundo llega a arraigar y se llega a generalizar, la lengua cambiará, claro que sí. Pero, ¿se imagina usted diciendo todes, por ejemplo, o chiques? No, yo no me imagino diciendo eso, porque creo que es una falsa solución. Fíjense, eso ya había ocurrido en una dirección contraria. Por ejemplo, en español decimos presidente y presidenta. Es decir, que cambiamos esa E, que ahora se cree que es la panacea para resolver la alternancia del masculino y del femenino, se ha cambiado por la A del femenino, porque no se consideraba que esa E era suficientemente inclusiva, ¿no? A eso me refiero, hay que tener mucho cuidado en este tipo de modificaciones. Ahí está, por ejemplo, es el caso, ¿no? Claro, bueno, es decir, él lo que dice es lo siguiente, si las lenguas se modifican por el uso, y es una realidad, ¿sí? Es decir, uno toma un libro de texto de hace 100 años o una grabación de hace 70 y, bueno, las cosas cambiaron, ¿sí? Pero las mutaciones en las lenguas son imperceptibles, ¿sí? Y cambian por semántica, por fonología. Acá lo que se está intentando hacer es un cambio estructural desde una ideología, ¿se entiende? Y otra cosa que él dice que es un error es la cuestión de presidente y presidenta, ¿sí? Es decir, está estudiada las mutaciones en las lenguas, ¿sí? ¿Por qué se, digamos, normalizó presidenta? Porque en la lengua castellana tenemos el morfema A, que sirve para generar el femenino, ¿sí? Entonces no nos es extraño. Y entonces, por analogía, se normaliza lo que es un error gramatical, ¿sí? Por ejemplo, sirviente y sirvienta, ¿sí? Sirviente como tal, ¿sí? Se armó por analogía, igual que presidenta. ¿Por qué? Sirviente y presidente, ¿sí? Son el agente activo de un verbo, presidir, ¿sí? O servir. Esto no acepta morfema de masculino y femenino, ¿sí? Estudiante, ¿sí? Estudiantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como ese morfema existe, a los hispanoparlantes no les suena cacofónico por más que sea un error, ¿sí? Entonces se normalizó mediante la analogía. El lenguaje inclusivo no tiene ningún tipo de analogía con la lengua castellana. Y aparte de esto, lo último que no lo quiero dejar pasar, perdón por excederme, el feminismo siempre tiene una misoginia solapada, pero no menos violenta. Cuando se arman baños mixtos, se la ubica a la mujer a correr riesgos. ¿Sí? Vos imagínate una madre adolescente cambiando su niño y que de repente entra 5 marginales en un baño mixto. Suponga eso. Te dicen, bueno, hombre y mujer según la percepción. Entonces una mujer boxeadora termina boxeando con un tipo como Mike Tyson, que le pone una trompada y la mata, ¿sí? Ahora la Secretaría de Deporte en Argentina aceptó eso. Vos imagínate un tipo como Palermo o el Chipi Barijo trabando con una chica de 18 años, ¿sí? Eso es violencia contra la mujer. Fundamentada en el feminismo, ¿sí? El feminismo, por ejemplo, es muy cruel con las mujeres que son madres, que son amas de casa, que se casan. Y eso también es violencia contra la mujer. El lenguaje inclusivo está en eso también. Lo que hay en realidad detrás del lenguaje inclusivo no es un feminismo, ¿sí? ni del, digamos, más light, ni el más suave, ni del más fuerte, sino está la ideología queer,
¿sí? Cuando decimos todes, ellas, estamos eliminando a la mujer, ¿sí? La mujer en la lengua castellana tiene un pronombre particular, las mujeres, ¿sí? Si es un grupo de mujeres, decimos las mujeres, ¿sí? Bueno, el lenguaje inclusivo lo quiere eliminar. Si el lenguaje inclusivo no es que nosotros nos oponemos por una cuestión de conservadurismo o por amiguismo con la RAE, ¿sí? Esto es lo que quisimos dejar en claro hoy. Nos oponemos porque además está invisibilizando a la mujer. Claro. O sea, la lengua que tenemos hoy tiene mujer y varón, ¿sí? El lenguaje inclusivo lo pretende invisibilizar. Y te digo más, ¿cómo nace el masculino y el femenino? ¿Sí? Como habíamos dicho, la lengua castellana está en el conglomerado de lenguas indoeuropeas y la lengua indoeuropea más antigua que se conoce es el hitita, no el sánscrito como se cree habitualmente, ¿sí? La lengua hitita distinguía animado de inanimado, ¿sí? Y dentro del animado inventó un morfema para distinguir a la mujer. Entonces, si hiciéramos un razonamiento metalingüístico subjetivo, yo te diría que el femenino nació para distinguir a la mujer y visibilizarla, no al revés. Muchas gracias, Leandro, la verdad que valiosísimo el encuentro. Muchas gracias. Espero que nos veamos muy prontito de vuelta. Realmente. A todos ustedes creo que ha sido más que claro, la verdad que me ha dejado boquiabierta, por lo menos con este esquema. Mientras iba hablando decía el hombre y la mujer, la igualdad, esto, pero al mismo tiempo de la igualdad cómo se marcan las diferencias, y cuando las diferencias son en desmedro de la mujer, enseguida aparece que hay un femicidio o hay en contra de la mujer o desprestigia a la mujer. Y en realidad el mismo sistema idiomáticamente, como bien dice Leandro, y lo hemos tratado en varios programas aquí, la existencia de una o un lenguaje, algo neutral, ¿no? Neutraliza, elimina la existencia de la mujer. En realidad es lo que se le debe dar tanta importancia como se le da el idioma en lo masculino y lo femenino. Esta eliminación es obviamente un trabajo muy profundo de infiltración, tanto sea política, cultural, social y de relación familiar, la existencia de la familia. O sea, ataca este idioma nuevo, esta cosa simpática, agradable o que suena graciosa, en el fondo es como un goteo que poco a poco va carcomiendo las estructuras culturales de nuestro país. Hay que tener mucho cuidado. Recién mencionaba, y hablábamos de los franceses e ingleses en la década de la época de Rosas y antes, donde esta infiltración cultural de alguna manera hacía que la cabecita de nuestros conciudadanos pensara en la forma europea y no en la forma nuestra criolla, ¿no es cierto? No se complementaban, sino se europeizaban. Eso era nocivo, como es nocivo a esta cultura. Lo que es el feminismo, toda esta nueva forma en la cual rompe con nuestra forma, nuestra esencia de ser, que no somos así, tenemos conceptos distintos, y que nuestra cultura tiene que ver con la integración del hombre, la mujer, el niño, la vida en familia, la vida cultural, la vida exterior, el relacionarnos con otros. Alberto Buelda decía que en el mundo anglosajón el hombre tiende a aislarse, por eso crea los guetos. Entonces se junta un gueto de determinados sectores para que cada uno mantenga su cultura, su estilo, ¿no? Y cree el sistema anglosajón que eso los protege. Pero ¿qué es lo que hace? No los hace integrarse. Es la diferencia que tienen los mundos hispanoparlantes, ¿no? Los mundos hispanos, ¿qué hacen? Se entrecruzan todos, todo se mezcla, todos vivimos en un mundo exterior. El hombre, su libertad no termina donde empieza la del otro, porque nosotros vivimos en una integración constante, no vivimos aislados. Y esto es lo que hace a que nos aísle, ¿no? Nos separe unos de otros, porque quiere marcar un territorio distinto, nos engueta. Y lo que tenemos que hacer es romper eso. Valiosísimo encuentro, espero que les haya gustado tanto como a mí. Los espero de vuelta aquí en Contracara, siempre, por TLB1. Toda la verdad primero. Gracias.